importante que todos leamos, aunque usted me va a escuchar, pero creo que sería mejor experimentar por uno propio, ¿verdad? Para darnos cuenta que es la palabra que estamos leyendo. Mateo capítulo 10, versos 32 al 39 dice de esta manera. Y dice lo que dice aquí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, buen Padre y Señor, Dios de los cielos, nuevamente, Padre Dios, venimos ante tu presencia, Señor, con el deseo, Padre Dios, de entender más de tu palabra, Señor Padre. Pero en esta hora, Padre Dios, yo te pido perdón por mis faltas, mis pensamientos y mis acciones, Señor Dios. Y ayúdame, Padre Santo, a predicar tu palabra, Señor. Y Padre Dios, que tu palabra sea de bendición para todo oyente, Señor Padre. Y te damos las gracias, buen Padre Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos leído la palabra de Dios, ¿verdad? En estos textos, y hemos escogido como tema para este mensaje de esta mañana las demandas de Jesús. Es muy importante estar conscientes y entender las demandas de Jesús. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de las promesas, y en la Biblia hay palabras como afirmaciones, beneficios y tantas palabras. Pero déjeme decirle que el énfasis, hermano, está no en tanto lo que pueda obtener yo de Cristo Jesús. No está en qué tanto me va a beneficiar. No está en qué tanto compromiso tiene Cristo Jesús con nosotros, sino en aquellos que nosotros tenemos con Él, o sea, con Cristo Jesús, como hijos de Dios. Esto significa que la vida cristiana no consiste únicamente en privilegios, fíjense nada más, sino también en responsabilidades. Y aquí hay por lo menos 3 demandas que Jesús hace en aquellos tiempos. 3 demandas muy importantes que todo creyente, hermanos, debemos de tener en cuenta. Y la primera demanda, hermanos, que vemos aquí en la Escritura que hemos leído es la palabra que se confiese. Fíjense nada más, es muy importante. Me gustó el énfasis que hizo el hermano, porque realmente yo he usado mucho esos textos bíblicos cuando estoy evangelizándole o tratándole de explicar a la persona, ¿verdad?, la importancia de confesar nuestros pecados ante la presencia del Señor y arrepentirnos. Nada menos ayer lo hice con una persona. Le dije, fíjate que es muy importante que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios, no al hombre. Muchas personas
se confiesan ante el hombre, ponen toda su confianza ante el hombre, pero tiene que ser a Jesucristo. Yo he oído a tantas personas que dicen, pues yo me invitó tal persona, vine a la iglesia y me quedé aquí. Pero es muy importante para uno de creyente, y más para sus familiares, tener esa preocupación y seguridad que ellos confesaron ante Dios sus pecados y recibieron a Cristo como su Salvador. Diga ustedes, nuevamente iba a poner gorro el hermano, pero yo tuve el privilegio de decirle eso a mi padre. Cuando mi padre le dio cáncer en todo el cuerpo, Dios lo levantó y le dio 10 años más de vida, cuando ya el doctor decía que ya no, estaba en todo el cuerpo. Pasaron esos 10 años, Dios le dio oportunidad a mi padre para que reflexionara de su vida. Y Dios me preparó a mí para yo discipular a mi papá. Cuando en aquel tiempo, cuando yo era un chamaco, que él iba a dirigir yo la palabra a mi papá, o le tenía miedo a mi papá porque era bien duro y recio para corregirnos. Pero como ya no era el mismo mi papá, ya era diferente, entonces yo comencé a hablarle de la importancia de tener a Cristo en nuestro corazón. Aquí, porque si usted fija, la escritura que el hermano leyó, 2 veces por lo menos dice allí, en tu corazón. Si creyeres en tu corazón. Entonces, ya cuando mi padre ya tenía unos pocos días de vida, le dije, papá, ¿sabes de que yo estoy preocupado? Muy apenas podía hablar. Me dijo, ¿por qué? Le digo, pues tú siempre me has dicho que tienes a Dios en tu corazón. ¿Quién te dio para que recibieras a Cristo en tu corazón? Dice, no, pues nadie. Le digo, ¿quieres hacerlo ahorita, papá? Ahí estaba en un lado. Digo, ¿quieres hacer una confesión? Esa oración de fe, reafirmando que tú te arrepentiste, recibiste a Cristo como tu Salvador y te has arrepentido. ¿Lo quieres hacer, papá? Dice, sí, hijo. Hicimos esa oración. Mi papá confesó con su boca. Yo puedo decir, hermanos, con toda seguridad que Él lo hizo. Y su alma está en la presencia de Dios. Y cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces se va a elevar ese cuerpo, juntarlo con el alma y estará con el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, hermanos, se dice por ahí que en aquellos tiempos, aquellos pastores, como dicen, de hueso colorado, cuando predicaban del pecado y el arrepentimiento, había muchas vidas cambiadas. Pero hoy se predica del arrepentimiento y de todo, y en vez de que esas vidas sean cambiadas, se cambian para iglesia, hermano. Se van para otra iglesia, predican allá lo mismo y se van para otra iglesia. Y hermanos, yo me imagino como cuando el pueblo de Israel anduvo, ¿qué? Alrededor del desierto, 40 años alrededor. Entonces, la importancia de esta demanda se echa de ver lo contrario en el siguiente versículo, que es el 33. O sea, la demanda es que confiese. Y hay una palabra que dice, y cualquiera, en el verso 33. Y esta demanda del Señor implica 2 verdades que son muy importantes darlas a conocer. Y en primer lugar, tenemos que indica que uno tiene que hacer profesión de lo que Cristo es, que es el Hijo de Dios y que lo ha aceptado como Salvador. Y allí sí quedan descartadas todas las religiones. Porque hay personas, hermanos, y denominaciones que están pecando tremendamente. ¿Sabe cómo están pecando?
hombre, véntete. Yo no digo que usted dice esas cosas, pero yo he oído muchas personas, no de la denominación bautista, no he oído, y no es que esté a favor de la denominación bautista, porque Cristo Jesús no vino a hablar de denominaciones, sino vino a hablar de la palabra que da vida y de la importancia del arrepentimiento. Pero lo que muchas religiones, por decirlo así, denominaciones, vente acá, nosotros somos los verdaderos, y aquí. Ese es un pecado tan grande que están haciendo. No creo que no se den cuenta. Pero aquí estamos tratando de explicar acerca de las demandas que Cristo Jesús hizo y que son muy importantes. Y el texto que elegí esta mañana para la lectura bíblica, que es el que leyó nuestro hermano Elizondo, es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra es muy importante, hermano. Muy importante. Porque cuando usted y yo hacemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, entonces vamos a ser flexibles a guiarnos por el Señor, a guiarnos porque lo hemos recibido como nuestro Señor. Significa obedecerle. Porque si la persona nada más lo confesó con su boca y no lo recibió como su Señor, no le va a obedecer. Va a saber lo que dice la Escritura, pero no va a poder obedecer a Dios. No lo va a poder obedecer. Si tú en esta mañana que me estás escuchando, me refiero ahorita estamos grabando, si tú nunca has confesado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que cuando el Señor venga te vas a quedar. El hecho de que estés en una iglesia por tanto tiempo y tanto año no significa, ¿verdad?, que vas a tener la vida eterna. La palabra de Dios es palabra de vida y a la misma vez de muerte, porque la Escritura lo enseña. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es muy importante. La religión es de menos importancia, hermanos, sino la salvación de nuestras vidas. Cuando Felipe evangelizó al etíope, este se convirtió. Ustedes recuerdan esa escritura. Y cuando fue bautizado, hizo lo siguiente. Hizo esa siguiente confesión. Porque dijo, si usted va allá en ese texto, se dará cuenta que así es. Pero es una explicación, hermanos, que estoy dando acerca de este tema. Y se lo puedo leer porque hay personas que están detrás de esa cámara y la persona quiere bases bíblicas. No más quiere que leemos y hablemos, no. Quiere bases bíblicas. Y si tú estás ahí detrás de esa cámara y tú buscas en tu Biblia Hechos, capítulo 8, versos 37, dice así. Felipe dijo, si crees de todo corazón, fíjese de vuelta, nos encontramos con la palabra corazón. ¿Qué dice ahí? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Ahí vemos el tema que estamos siguiendo. Entonces, de manera que hay una confesión de fe que es muy importante. El material de salvación, y es de reconocer a Jesucristo. Y es reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el único Señor. Esta confesión da a entender que uno acepta como tal, que es consciente de que fuera de Él no hay salvación, ni perdón de pecados. La Escritura lo dice y lo reafirma
tantas veces que yo pudiera traerle muchos textos bíblicos en base de que la palabra de Dios dice. Pablo lo menciona muchas veces, que en ninguno hay otra salvación, que no hay en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, quien pueda interceder, sino Cristo Jesús. Es el único. Cuando el carcelero de Filipos, si ustedes recuerdan, el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas qué tenían que hacer para ser salvos. Déjenme decirle que eso es muy importante. Muy importante, me voy a parar aquí. Cuando usted ya oró de todo su corazón, que le diera palabra, no palabra de uno y de ánimo y que esto y que el otro, no. Palabra de Dios, porque usted va a ir con alguien a hablar, a tener una conversación, para hablarle de Cristo. Para que a la misma vez Cristo Jesús, Dios, prepare el corazón de aquella persona. Y cuando usted mire que le está poniendo toda la atención, porque usted es buen conocedor, el Señor nos ha dado discernimiento, y ese discernimiento es saber cuando la persona verdaderamente le está poniendo atención porque está tomando las cosas en serio. Y si ya le preguntó, si ya le leyó el texto de Romanos y todo, y quedó así y se fue, error. Ese es un error. Porque si el Señor ya preparó el corazón de esa persona, usted dice, ¿quieres recibir a Cristo hoy mismo? Ahí donde estás. Y la persona va a decir sí. ¿Quieres orar conmigo? Y ora. Él se arrepiente. Y hermanos, eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es. Acerca de esta escritura, hermano, que se encuentra en Hechos, capítulo 16, verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? De manera que la demanda del Señor de ser confesado es importante, importantísimo para la salvación individual. Para la salvación individual. El hecho de que usted y yo hayamos hecho confesión de fe, arrepintiéndonos y recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, no quiere decir que su hijo, su hija ya es salvo también. Porque muchas de las veces nuestros hijos, nuestras familias creen que porque uno va, ya los va a alcanzar la salvación. Lo que sí puede alcanzarlos es la gracia del Señor. Porque en su corazón está ese deseo. Porque usted ya le dijo a su hijo y a su hija que hay que confesarse ante el Señor sus pecados para que pueda ser salvo y para que un día toda la familia esté en el reino de los cielos con Dios. Este es el mensaje, hermanos, que dice la palabra de Dios. O sea que la salvación es individual. Yo no puedo llegar a la presencia del Señor y decir: mira Señor, por favor, recibe a mi hijo. Como dice uno a veces las palabras, dale chance a que entre al reino de Dios. No va a poder decir eso. Si usted recuerda la escritura, hermanos, cuando el rico y Lázaro murieron, ¿qué decía el rico? Ya tarde, había entrado el entendimiento, se dio cuenta que era verdad todo. ¿Qué le dijo? Padre Abraham, ve y envía. Y no, ya no se puede, dice. Le dice, ya no se puede. Entonces la salvación es individual. Cada uno en particular tiene que confesar a Cristo como su Salvador personal. Cada uno. Yo no sé cuántas personas ha estado escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, y pudiera estar en ese problema. Recuerde que las cuatro paredes no salvan a nadie. La religión no salva. Como uno puede ser salvo es teniendo una relación directa con el Señor, realmente tomando las cosas en serio y no jugar
al cristianismo. Son palabras muy difíciles, ¿verdad? Por eso leemos, hermanos, leemos en la carta a los filipenses palabras relacionadas con lo que estamos tratando. Es en Filipenses capítulo 2, verso 11, que dice así: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese nada más lo que dice la Escritura. En segundo lugar, la palabra de Cristo dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, el verso 32. Estas palabras, hermanos, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, fíjense las palabras. Estas palabras es de gran importancia. Indican que uno tiene que dar testimonio, o sea, proclamar, anunciar quién es Jesucristo. Si uno guarda silencio sobre la persona de Cristo, da a entender que no significa mucho para uno, para mi vida. Cuando significa bastante, es de gran importancia. Porque a través de la confesión que usted hizo de sus pecados ante el Señor, usted se arrepintió y el Señor le dio la vida eterna, vida abundante que Jesús ofrece. Jesús no ofrece religión, hermanos. Por eso les habló a los saduceos, a los griegos y a todos ellos. Porque el pueblo de Israel no se consideraba pecadores, o tantos personajes de aquel tiempo no se consideraban pecadores. Pero sí al gentil los trataban a todos pecadores. Por eso la Escritura dice: no hay ni griego, no hay nada. Por eso dice la palabra de Dios. Pero si Cristo significa mucho para uno, déjeme decirle que hablará espontáneamente. ¿Sabe qué es espontáneamente? Bueno, usted tiene educación, yo no tuve, y yo busco las palabras para saber qué quiere decir. La palabra espontáneamente es que usted no tiene planeado hablar de Cristo, sino que el Espíritu Santo le está ahí: órale, aplica lo que has aprendido. Recuerda que no te dejes solo. Recuerda que yo envié al Consolador, aquel que te recordará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si no está eso de hablar espontáneamente, es que usted y yo no estudiamos la Biblia, no leímos la Biblia, porque pues ¿cómo vamos a recordar lo que nunca hemos leído? Así de simple. No se trata, hermano, nada más. Sí es bueno dar palabras de aliento y levantar el ánimo de una persona, pero lo más importante es darles a conocer lo que es la palabra de Dios. No con esto quiero decir que usted esté de acuerdo conmigo. Si usted comprende y usted ha leído la palabra de Dios, se dará cuenta que eso es muy cierto. Fíjese, un joven, un adolescente, una joven, es cuando está enamorado o enamorada, escribe largamente una carta con poemas, con palabras dulces para su amada o su amado, con todo respeto. Y nadie le pone esas palabras. Esas palabras vienen desde su corazón. ¿Sí? A lo mejor ya lo llevé, recuerdo cuando la conquistaron o usted conquistó a alguien. Nunca va a hablar mal de su amado o su amada, porque si usted habla mal de su amado o su amada y lo critica, ese no es un amor verdadero, un amor genuino, es un amor carnal. Pero cuando usted recibe el amor de Dios, entonces puede amar verdaderamente. Por eso Cristo Jesús le dijo a la iglesia de Apocalipsis,
parece ser que una de las iglesias de Apocalipsis, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor, ya no recuerdas lo que Cristo Jesús hizo en tu vida, ya no estás publicando, ya no estás hablando que yo puedo darle el mismo amor a aquella persona que el amor que te di a ti. Fíjese nada más. Pero vamos a notar cuál fue el resultado de esta confesión. Vamos a ver, me quedan 5 minutos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el resultado es recompensa. Sin comparaciones, uno confiesa a Cristo en la tierra y Él confiesa a uno en el cielo. Fíjense las palabras que están aquí nada más en este texto, que son muy valiosas. Uno lo confiesa ante los hombres y Él lo confiesa a uno ante el Padre. Fíjense nada más, hermanos, eso es pues de alegría y gozo lo que va a hacer el Señor. Tan importante que es confesar nuestros pecados. Compartiéndoles yo a unas personas, porque aquellas personas que no son cristianas te bombardean con muchas preguntas. Entonces yo les explico y les digo, porque las preguntas que vienen, ¿verdad? Por eso les digo yo. Digo, sí, todos somos pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos. La iglesia está llena de pecadores, pero ya arrepentidos. Y sí, seguimos pecando. Pero esos pecados es el servir al Señor. En nuestro comportamiento y nuestra manera de hablar. Ahí es donde pecamos nosotros. El amor al prójimo. Ahí es donde pecamos nosotros. Por eso Primera de Juan dice que si confesares tus pecados, ¿sí? ¿Sí? ¿A quién iba a confesar el pecado uno? A Dios. Porque Él es fiel y justo, dice la palabra. Pero que sí confesamos. Por eso en otra parte de la Biblia el apóstol Pablo dice: no se ponga el sol sobre qué. Lo que quiere decir que te arrepientas inmediatamente, porque si lo pasas por alto, Dios va a pedir cuentas. Estamos hablando del tema, ¿de acuerdo con el tema? Las demandas de Jesús. Pudiera decir las exigencias de Jesús. Lo que Jesús quiere de ti y de mí. Por otro lado, hermanos, esta confesión que el Señor demanda no es nada más verbal, no nada más es verbal. ¿Qué quiero decir esto? Que implica la conducta, ya que el testimonio más consistente que uno puede dar acerca de Cristo es su manera de vivir. Esto, las demandas de Jesús es lo que implica. Una confesión verbal que no se comunica debidamente con el ejemplo no tiene validez. No tiene validez. Una persona que no da testimonio de lo que Cristo ha hecho, hermanos, no lo puede hacer. Porque la otra persona que lo conoce le va a decir: no me digas eso, cambia de veras. Y luego me das testimonio de lo que Cristo Jesús hizo en tu vida. Es vergonzoso, ¿verdad? Pero a veces así sucede. Dios no quiere simplemente que creamos con la cabeza, dijo el hermano, con la cabeza, y demos testimonio con la boca, sino que transmitamos su mensaje con intensidad incuestionable.
Cuando usted hace eso, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, no le van a cuestionar. No se puede con la palabra de Dios. Aquellos religiosos no pudieron con la palabra que Cristo Jesús les hablaba. Y tanto que sabían del Antiguo Testamento y de sus leyes. Entonces, hay dos situaciones que según la Biblia son reales en la vida de toda persona. La situación presente, la existencia actual, en la cual no hay alternativa para la aceptación personal de Cristo como Salvador. La otra situación en la cual todos tendremos que estar es frente a la presencia de Dios. Todos vamos a estar ante la presencia de Dios. Haya creído la persona, haya aceptado al Señor, dice la Escritura que un día todos compareceremos ante Él. Dice que toda rodilla se doblará y lo reconocerá. Pero demasiado tarde. Porque cuando el Señor se manifieste y llegue ese momento de ese texto que yo estoy mencionando, ya va a ser para dar cuentas al Señor. Qué triste es darme cuenta que estuve predicando, que estuve enseñando, que estuve haciendo tantas cosas en la iglesia, pero nunca confesé ante el Señor mis pecados. Por eso es que la Escritura por allá en los evangelios dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Pero Señor, mira, yo estuve ahí en la iglesia de Exilio El Salvador y enseñaba y hacía y hacía lo otro. Apartado de mí, hacedor de maldad. Jamás te he conocido. Son palabras muy duras, hermanos. Cuando Cristo Jesús decía esas palabras, hermanos, y se sentían ofendidos sus discípulos, dice, si se ofendieron, pues si quieren regresen, se vayan. Encuéntrenla, ahí están los evangelios. Entonces es tan importante, hermanos, saber el significado de las demandas de Jesús para poder disfrutar del privilegio de ser introducidos ante el Padre por nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí nos quedamos con la primera palabra, hermanos, de la demanda que hizo Jesús. Son 3 palabras que pronunció Jesús. Y el siguiente domingo, si no falta, no quiero dar procedimiento porque a veces la persona no viene y se perdió la continuación. Pero bueno, lo voy a hacer. La siguiente palabra, o sea, esa demanda que Jesús hizo para el siguiente domingo es que se le ame sobre todo. Y les doy las gracias por la atención que han tenido en esta mañana. El sermón, hermanos, también es para mí. Para mí fue primero, que tanto puse tanta atención y tratar de comprender y hacer las anotaciones, porque déjenme decirle que no todo se nos queda en la mente. Que Dios me le bendiga y espero haya sido de bendición la palabra de Dios. Voy a hacer una oración para ser despedido. Una vez más, mi Padre, Señor Dios de los cielos, que tu nombre, Padre Dios, sea glorificado, Señor, a través de este mensaje, Padre Dios. Y que aquella persona, si no ha confesado, Padre Dios, sus pecados ante tu presencia, Señor, que lo haga, que no lo deje para mañana, Padre Dios. Redarguye, Padre Dios, en cada corazón, Señor Padre. Padre Dios, yo sé que seguramente nos están viendo a través de este video, Señor. Y nosotros no grabamos para que nos miren, Señor Dios, sino para que tu palabra llegue hasta ese lugar. Y que, Padre Dios, tú des vida eterna, Señor. Porque
porque solo tú lo puedes hacer. En nombre de Cristo Jesús pedimos y damos las gracias. Amén. 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 Todos pedidos, hermano.